Pues como les habíamos adelantado al principio, esta noche vamos a hablar con el alcalde de Elche, con Carlos González, para hacer una valoración de los últimos datos de la incidencia del coronavirus en el municipio. También abordaremos el terreno político. Carlos González, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hacer una valoración primero de los datos. Hoy hemos conocido 267 nuevos positivos que nos deja el fin de semana en Elche. ¿Qué valoración hacen desde el Gobierno? Bueno, son datos que nos invitan a la preocupación y a hacer una llamada a la responsabilidad individual y a la disciplina de cada ilicitano e ilicitana. Creo que todos tenemos que ser absolutamente conscientes de que estas cifras representan una incidencia acumulada muy considerable, que empieza a tener una traducción en la situación hospitalaria que también es preocupante y que por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo para contener las relaciones sociales, un esfuerzo de cumplimiento de todas las normas y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, de forma que el producto de ese esfuerzo colectivo y de ese esfuerzo individual de cada uno de nosotros nos permita contener el ritmo de propagación del virus y por lo tanto el ritmo de crecimiento de la pandemia. Usted está en contacto directo con los hospitales. ¿Qué ha ocurrido? Porque en el verano había un crecimiento moderado, no había datos muy destacados del crecimiento de positivos de coronavirus, pero de repente en las últimas semanas se ha producido un incremento muy considerable. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, tengo la sensación de que todo el mundo está haciéndose esa misma pregunta. Creo que España entera, nuestra comunidad, algunos territorios muy en concretos de nuestra comunidad y también de la Unión Europea han visto cómo en los últimos 15, 20 días se ha producido un crecimiento vertiginoso de la pandemia. Yo creo que si echamos la mirada atrás, vemos que hemos tenido un mes de septiembre relativamente estable, con unas cifras muy estables, dentro de parámetros razonables, y que incomprensiblemente empezó Francia, Bélgica, también Alemania, inmediatamente España, y nuestra ciudad ha sido fiel reflejo de esa evolución. Una evolución que tiene que obedecer a alguna causa desconocida en este momento, pero que sí que exige que adoptemos medidas como las que se están adoptando por parte de la comunidad autónoma, por parte del propio Gobierno de la Nación, que ha decretado, como se sabe, este pasado domingo el estado de alarma y sus consecuencias, es decir, este confinamiento nocturno o toque de queda, como se quiera llamar. En definitiva, creo que se ha producido una evolución vertiginosa que nos obliga a reaccionar de una forma excepcional y que, sobre todo, junto con las medidas adoptadas por los distintos niveles del Gobierno, creo que lo realmente importante al final es que todos seamos capaces de entender que tenemos un papel, que tenemos una responsabilidad individual y que tenemos que ejercerla. El ritmo de propagación de la pandemia al final depende en muy buena medida de nuestro comportamiento individual, de nuestra conducta, y tenemos que ajustar nuestra conducta a esa disciplina social, al cumplimiento de esas normas dictadas por las autoridades sanitarias y que son fundamentales a nivel preventivo. La Consellería de Sanidad impuso unas medidas extraordinarias en Elche, también en otros dos municipios como son Orihuela y Guadassuar, por los datos preocupantes que se estaban produciendo, el aumento de los contagios. Esas medidas extraordinarias tenían 15 días, acabarían este viernes. ¿Ha podido hablar con la consellera de Sanidad para saber si van a levantar esas medidas extraordinarias? Bueno, estoy en contacto prácticamente diario con la consellera de Sanidad, también con los responsables de los hospitales de nuestra ciudad, para hacer un seguimiento de la evolución de la situación sanitaria y de la presión asistencial que padecen los hospitales. Por lo tanto, en ese sentido tengo que poner de manifiesto que la preocupación de nuestras autoridades sanitarias y su dedicación a nuestra ciudad es total. Otra cosa es que la decisión sobre lo que tenga que ocurrir el 30, yo creo que va a estar muy condicionado por lo que ocurra en los próximos días, mañana, pasado fundamentalmente, pero creo que tenemos que ser conscientes de que aquí al final las cifras mandan y que lo realmente importante es, insisto en ese mensaje, el que seamos capaces de contener esa dinámica social, hacer caso a las recomendaciones y acomodar nuestra conducta
a ese conjunto de decisiones y de orientaciones que en definitiva son esenciales para frenar la expansión, el ritmo de crecimiento de la pandemia. De momento, con las cifras que hemos conocido hoy, parece un poquito complicado que se puedan levantar esas medidas extraordinarias. Veremos con la actualización que se hace habitualmente los viernes. Hablamos del cumplimiento también por parte de los ilicitanos e ilicitanas. Conocíamos las sanciones que se habían interpuesto por parte de la policía local en la primera noche del toque de queda. Más de 100 personas incumplieron el horario que se había establecido. ¿Qué valoración se hace en estos días en los que no hemos conocido los datos, pero que también se están aplicando esas medidas? Sí, bueno, yo creo que la valoración al final es que la inmensa mayoría de los ilicitanos e ilicitanas somos perfectamente conscientes de lo que está pasando, de lo que implica y de lo que tenemos que hacer. Y lo que hay que hacer es cumplir las normas, asumir que vivimos una situación excepcional que nos exige un comportamiento excepcional también. Creo que eso es el comportamiento de la inmensa mayoría y que solo una pequeñísima parte de la población incumple los criterios establecidos y que son esenciales, insisto, fundamentales para contener la pandemia, para evolucionar y para salir de esta situación. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es agradecer el comportamiento cívico, responsable y maduro de la inmensa mayoría de la población y reconducir, llamar a los demás, a esa pequeña proporción, a que cumplan las normas, a que sean también responsables, porque el incumplimiento no solo lleva aparejadas sanciones, como se está viendo, sino que además es perjudicial para todos. Hablábamos antes de la situación de los hospitales. Ayer entrevistábamos a la jefa de la unidad de infecciosos del Hospital General, a la doctora Mar Macià, y nos hablaba de que la situación ahora mismo no es preocupante, pero que dentro de unas semanas podían llegar a estar saturados. ¿Qué le trasladan por parte de la gerencia de los diferentes hospitales de Elche? Creo que todos tenemos la misma percepción. La evolución ha sido ligeramente creciente a lo largo de las 3-4 últimas semanas. En este momento la situación, pues, las cifras, por lo que recuerdo, oscilan en aproximadamente unos 50 positivos ingresados en planta. También hay un número aproximadamente 15-17 personas en ambas UCIs, en el conjunto, en las dos UCIs, y por lo tanto es una carga asumible. El problema es la evolución, el problema es el crecimiento. Si no frenamos, vamos a saturar nuestros servicios sanitarios y ese es el gran riesgo y el gran problema. Por lo tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo que es fundamental de cumplimiento, de responsabilidad, de disciplina. Bueno, esta es la situación que hay ahora mismo en el municipio en cuanto a la incidencia del coronavirus. Veremos la evolución porque los datos preocupan, están ahí y hay que seguir muy atentos a estos datos y las medidas que se van poniendo en marcha. Vamos al terreno político. Ayer se celebraba el pleno municipal correspondiente al mes de octubre, donde se habló de los presupuestos. El Partido Popular volvió a sacar al terreno político el asunto de la bajada de impuestos. Están ustedes ahora mismo en la redacción del presupuesto para 2021. ¿Se sabe ya las líneas generales que van a tener ese presupuesto, que va a estar marcado obviamente por la pandemia? Bueno, yo creo que en principio lo que hay que poner sobre la mesa es que hemos tomado decisiones muy importantes en el campo de los ingresos. La primera es la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos. Mantenemos congelados en este año 2020, en el próximo ejercicio 2021 trabajamos para ese presupuesto, mantenemos congelados los impuestos, insisto, tasas y precios públicos e incluso algunas tasas, algunas muy importantes, se van a ver reducidas. Por ejemplo, las que tienen que ver con la actividad económica asociada a los mercadillos y al sector de la restauración y la hostelería, que significa hacer un esfuerzo, reducir la presión fiscal con la finalidad de ayudar a un sector que resulta especialmente perjudicado por la situación derivada de la pandemia. Por lo tanto, primera decisión muy importante y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar en lo que tiene que ver con los gastos de 2021, la inversión y el gasto público en 2021. Primer criterio, la política social. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, considero, y así
Esa será la orientación principal del presupuesto, una política social decidida para intentar ayudar a todas las familias, a las personas que como consecuencia de la situación extraordinaria derivada de la pandemia y sus consecuencias económicas, pues necesiten del apoyo, necesiten de la ayuda del ayuntamiento. Y luego, por otra parte, otro gran capítulo que tiene que ser una prioridad en 2021 es también las medidas de estímulo a la actividad económica, que son absolutamente fundamentales en un año que se prevé realmente complejo y difícil. Tenemos que tomar decisiones que contribuyan a estimular la actividad económica y a favorecer el empleo, que al final es una pieza clave dentro de la dinámica socioeconómica de la ciudad. Por lo tanto, esos dos grandes elementos, pensando fundamentalmente también en fortalecer la inversión como un elemento dinamizador de nuestra economía, tienen que ser los pilares sobre los que se construya el presupuesto, y luego eso se traducirá en mejoras en el espacio público, en las plazas, parques y jardines, se traducirá también en inversiones relacionadas con la creación de infraestructuras vinculadas a la actividad económica, por ejemplo el campus tecnológico, seguir invirtiendo y apostando por esta iniciativa. Tendrá también traducciones como continuar políticas dirigidas a la regeneración urbana, barrio de San Antón, en definitiva, inversión para dinamizar la economía, para generar empleo y para contribuir a una situación en la que se produce una caída muy importante de la demanda privada y que tiene que ser suplida por un incremento de la demanda, en este caso del sector público del ayuntamiento. Ese es, a grandes rasgos, las principales orientaciones. En definitiva, un presupuesto social, un presupuesto inversor, un presupuesto que piense en las personas y en las necesidades de las personas, necesidades personales y necesidades de nuestro entorno, mejora de servicios públicos, espacios públicos, etcétera. Es cierto que ustedes tienen en el gobierno mayoría para poder sacar adelante esos presupuestos, pero entiendo que se van a sentar también a negociar y a escuchar a los grupos de la oposición. ¿Descartan por completo esa bajada de impuestos que propone el Partido Popular? Bueno, tengo que decir, insisto en una idea fundamental y luego la complemento, ¿no? La primera es, hemos congelado los impuestos. Esto, de hecho, tiene una repercusión fiscal para los ciudadanos. Y en segundo término, hay que hacer una reflexión sobre lo que significa bajar impuestos. Bajar impuestos significa contar con menos ingresos, con menos recursos, en un momento en el que lo que precisamente necesita la administración y la ciudad es que el ayuntamiento tenga más vigor, más capacidad económica para impulsar políticas que den respuesta a las necesidades de la ciudad. Es decir, contar con menos ingresos en un momento en el que necesitas realizar, que la ciudad necesita que se realicen más gasto, más inversión, gasto público útil socialmente, creo que es un contrasentido. En este momento, lo que se está haciendo en todas las administraciones y en todas las instituciones, gobierne quien gobierne, desde la propia Unión Europea hasta nuestro país, es apostar ante la caída de la demanda privada, aumentar la demanda pública, que significa que el sector público gaste más, invierta, e insisto en ese concepto, invertir en gasto útil socialmente, que invierta en gasto útil socialmente para dinamizar la economía. Cuando lo que se necesita es eso, más gasto público, contar con menos ingresos, pues si me permite una expresión coloquial, es como darse un tiro en el pie. Lo que está planteando el Partido Popular en términos económicos para la ciudad es que nos demos un tiro en el pie. En este momento, las administraciones públicas necesitamos más recursos para hacer frente a la política social y para dinamizar la economía. Por lo tanto, no tiene sentido, es un discurso que se basa en la demagogia y yo, si me permite que abunde en la cuestión, cuando las cosas van bien, la receta para los conservadores, para la derecha, es bajar impuestos. Cuando las cosas van mal, la receta es bajar impuestos. Siempre la receta es bajar impuestos, pero mire, cuando el Partido Popular ha gobernado esta ciudad, lo que ha hecho ha sido subir los impuestos. Por lo tanto, creo que el Partido Popular tiene una terrible contradicción con lo que tiene que ver con la política fiscal, no tiene muy claros los conceptos, pero aparte, sobre todo, lo que no tiene claro es su forma de actuar cuando gobierna, que lo que hace es subir la presión fiscal de una forma muy ostensible y considerable. Hay asuntos pendientes en el municipio que tienen que ver con otras administraciones. Uno de ellos
es esa polémica en torno al Palacio Provincial de Congresos que se quiere situar por parte del Gobierno en el barrio de Carrús. ¿Hay reunión ya con el presidente de la Diputación para avanzar? Déjame que le diga, yo prefiero llamarlo debate. Yo creo que es un debate público, interesante, necesario, sobre una infraestructura que es fundamental para el desarrollo turístico de la ciudad y para posicionar a Elche como un gran actor dentro de los municipios que en nuestro país son capaces de organizar grandes congresos y generar recursos económicos y generar empleo en torno al turismo congresual. Por lo tanto, creo que es un debate sano y positivo el que hablemos de las características que tiene que tener el futuro Palacio Provincial de Congresos y sobre todo de la ubicación, que yo no dudo en insistir en la idea de que Carrús, la avenida de Novelda, es un emplazamiento muy adecuado, un emplazamiento que puede servir para posibilitar la regeneración del barrio de Carrús, impulsar la revitalización de esa zona de nuestra ciudad, al mismo tiempo que puede servir perfectamente para convertir a Elche en ese actor importante en el mundo del turismo congresual en nuestro país. Estamos trabajando en ultimar determinadas cuestiones, estamos trabajando en algún informe y nosotros estamos a disposición del presidente de la Diputación cuando él considere, porque entiendo que tanto el presidente de la Diputación como el Ayuntamiento de Elche, yo como su alcalde, lo que queremos es resolver esta cuestión cuanto antes, que es lo que yo le he trasladado al señor Mazón, resolver esta cuestión cuanto antes, tomar la decisión definitiva y empezar a trabajar. Yo lo que le he dicho al presidente de la Diputación es que tenemos que empezar a trabajar cuanto antes, porque los debates son buenos, pero no hay que eternizarlos, tienen que tener principio, tienen que tener fin, y a partir de ahí comenzar el trabajo, que por otra parte es arduo, para poder dar comienzo a esas importantes obras. ¿Qué ocurre con ese concurso de ideas que querían abrir para recibir proyectos, sugerencias en torno al futuro espacio donde está ubicado ahora mismo el Mercado Central? Tengo que decirle que esa es una de las iniciativas que nos va a servir para contribuir a dinamizar el centro histórico y comercial, junto con esta actuación que ya está a punto de culminar, que es la reurbanización, la peatonalización de la corredora y de la Plaza de Baix, que prácticamente está en su recta final y que creo que ya se percibe con claridad el efecto que está generando en el centro histórico. Esa otra pieza clave es poner en marcha el concurso de ideas para poder transformar en un gran espacio público lo que ahora es una zona deteriorada, la zona del antiguo Mercado Central, la suma de las dos plazas, de la Plaza de las Flores y de la Plaza de la Fruta, que va a dar un espacio resultante de 6.000 metros cuadrados aproximadamente, la principal plaza del centro histórico de la ciudad y probablemente una de las más grandes de todo el término municipal, y que va a permitir generar un dinamismo socioeconómico en torno a ella muy considerable. Estamos trabajando en la definición de los elementos que conformarán ese concurso público de ideas que durante esta recta final de 2020 queremos impulsar para poder continuar avanzando y trabajar en esa idea que al final es dinamizar el centro histórico y comercial y hacer que el comercio, la actividad de servicios vuelva a tomar auge en una parte de nuestra ciudad que es fundamental, que es el centro, que tiene un atractivo indudable, que ha tenido históricamente un tejido comercial también muy notable y que ha ejercido una influencia muy considerable en nuestro entorno, en los municipios de nuestro entorno, y esa es nuestra apuesta, que se regenere la actividad económica, comercial, de servicios, y ser capaces de atraer a vecinos de otras localidades para dar vida al centro y dar vida a esas actividades económicas. Pues precisamente sobre esas actividades económicas está a la vuelta de la esquina la campaña navideña, donde el Gobierno se ha volcado también en diferentes iniciativas para impulsar el comercio, para impulsar la hostelería en esa zona. ¿Cómo ven ahora mismo, con estas restricciones que se están tomando a través del estado de alarma, del toque de queda, esa campaña de Navidad que está a la vuelta de la esquina? Bueno, nosotros lo que queremos es, lo que estoy seguro que quiere la inmensa mayoría de la población y de los comerciantes, salvar la campaña de Navidad. La campaña de Navidad es absolutamente fundamental para la dinámica económica del comercio
no solo del centro histórico, sino del conjunto de nuestro término municipal, y va a ser fundamental el que haya unas condiciones sanitarias que propicien una dinámica lo más normal posible, si me permite la expresión. Así que lo que tenemos que hacer es poner mucho énfasis en la sanidad, en la salud, en proteger nuestra salud para poder seguir operando desde el punto de vista social y económico. Así que lo que nosotros tenemos todo dispuesto para que haya una buena campaña comercial, pero lo más importante tiene que ser que las medidas no restrinjan la dinámica social y nos permitan, bueno, pues tener una campaña de Navidad en las mejores condiciones posibles. Eso es el deseo, y el conseguirlo o no conseguirlo, vuelvo a las ideas del principio, depende en muy buena medida de cada uno de nosotros, de nuestra responsabilidad, del cumplimiento, de la disciplina, de nuestra implicación, de entender la situación que vivimos, ¿no? Entonces, creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo para que podamos tener una campaña de Navidad no solo positiva desde el punto de vista del comercio, que es importante desde el punto de vista de actividad económica, sino también unas Navidades agradables, en las que podamos disfrutar, si bien con limitaciones, de la familia, los amigos, etcétera. Pues con ese mensaje nos quedamos. Alcalde de Elche, Carlos González, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, un placer. A ustedes les emplazo ahora a la información del deporte. Esta mañana se ha presentado a dos de los últimos fichajes del Elche Club de Fútbol, a Guido Carrillo y Cone.